Hola amigos, bienvenidos al podcast número 6 de Fortaleza Patriota. Somos Catalina Gómez y Camilo Estrada y esta es nuestra cita semanal con el análisis de las noticias políticas más importantes. ¿Estás preparando el almuerzo del domingo? ¿Organizando la casa? ¿O tal vez en tu rutina de ejercicio? Perfecto, porque este es el momento ideal para ponerte al día con los acontecimientos más importantes de la política colombiana de esta semana. Sabemos que entre el trabajo, la familia y las responsabilidades del día a día, es difícil seguir el hilo de todo lo que pasa en nuestro país. Por eso, cada fin de semana nos tomamos el tiempo de analizar, contextualizar y explicarte los hechos más relevantes para que en menos de media hora tengas una visión completa de lo que realmente importa. Y créeme, esta semana ha sido especialmente intensa para la democracia colombiana. Hemos sido testigos de decisiones que podrían cambiar el rumbo económico del país, amenazas institucionales que nos recuerdan peligrosamente a otros procesos de la región y hechos de violencia política que no podemos normalizar. En el episodio de hoy vamos a analizar tres temas cruciales. Primero, el grave atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, un hecho que nos obliga a reflexionar sobre el clima de polarización y violencia política que estamos viviendo. Segundo, la suspensión de la regla fiscal por parte del gobierno Petro y lo que esto significa para tu bolsillo, para la economía del país y para nuestro futuro financiero. Te explicaremos por qué los expertos están tan alarmados y qué consecuencias podríamos enfrentar. Y tercero, la creciente amenaza de una Asamblea Nacional Constituyente. Analizaremos cómo las acciones del presidente Petro están siguiendo un patrón que ya conocemos en la región y por qué esto tiene en alerta a juristas, políticos y ciudadanos que valoran nuestra institucionalidad. Son temas complejos, pero te prometo que al final de este episodio vas a tener las herramientas para entender qué está pasando realmente en Colombia y por qué estos acontecimientos son tan significativos para nuestro futuro como nación. Así que ponte cómodo, sigue con tus actividades y acompáñanos en este análisis profundo de una semana que podría marcar un antes y un después en la historia política reciente de nuestro país. Bueno, y comenzamos con un hecho que nos obliga a reflexionar sobre el clima de violencia política que estamos viviendo. El pasado 7 de junio, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado en Bogotá, recibiendo 2 disparos en la cabeza. Este ataque ocurrió justo después de que Uribe intensificara su campaña contra el consumo y tráfico de drogas en espacios públicos. Actualmente se encuentra en cuidados intensivos, en estado crítico. Vamos a repasar los detalles del atentado, los avances en la investigación y, sobre todo, vamos a analizar cómo este hecho refleja el preocupante nivel de polarización y violencia política que estamos viviendo en Colombia. Bueno, iniciamos hoy nuestro análisis. Nos centramos en el atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. Esto fue el 7 de junio. Sí, un hecho muy grave. Tenemos varios materiales, ¿no? Artículos, partes médicos, detalles de la investigación y, bueno, comentarios sobre el contexto político. La idea es desgranar un poco los puntos clave, las distintas miradas. Exacto. Vamos a tocar, pues, la condición médica del senador Uribe, que es crítica, también los avances que hay en la justicia, hasta ahora, 13 de junio, y esas posibles motivaciones, ¿no?, que se ligan a sus posturas políticas más recientes. Sobre todo esa línea dura contra las drogas, ¿cierto? Justamente. Y bueno, también las reacciones que esto ha provocado en el mundo político colombiano, y hay una perspectiva particular interesante que vincula todo esto a la polarización del país. Entremos ahí. Porque, a ver, apenas 9 días antes del ataque, el 29 de mayo, Uribe estaba junto al concejal Andrés Barrios Bernal celebrando un acuerdo en Bogotá. Sí, para señalizar zonas libres de drogas, cerca de escuelas, parques. Eso es. Y en ese evento lanzó una promesa, bueno, muy contundente, si llegara a la presidencia. Dijo que prohibiría el consumo en todo el espacio público. Y no solo eso, también prohibir el porte, la dosis mínima, intervenir las ollas, los centros de microtráfico. Mencionó explícitamente la operación en el Bronx como un modelo, ¿no? Y usó una frase fuerte, sacar de una vez por todas a los jíbaros. Uf, directo, refiriéndose a los microtraficantes. Y claro, esa declaración tan tajante, y luego el atentado tan cerca, pues inevitablemente genera preguntas, ¿no? Totalmente. Y bueno, el atentado en sí. 2 disparos en la cabeza, por un joven, un adolescente,
14, 15 años dicen. Terrible. ¿Y cómo sigue él, el parte médico más reciente? El de la Fundación Santa Fe del 13 de junio habla de, bueno, signos de evolución clínica. Una leve disminución de la presión intracraneana parece. Cierta tendencia a la estabilidad en la perfusión cerebral. Pero sigue crítico. sí, sigue muy crítico. Y el pronóstico neurológico, pues muy reservado todavía. Una situación sumamente delicada. Muy delicada, sí. Y del lado de la justicia, ¿qué se sabe? Porque entiendo que ya hay algún avance, ¿no? Así es. La fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó una captura que parece importante. Carlos Eduardo Mora González. Mora González, ¿quién es él? ¿Qué rol tuvo? Lo señalan como el conductor, presuntamente implicado en la logística, o sea, hacer el reconocimiento de la zona antes, entregar el arma y transportar al menor que disparó. O sea, una pieza clave en la ejecución. Podría ser. Los cargos son graves: tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores para cometer delitos. Ya está con medida de aseguramiento en centro carcelario. Entiendo. Pero, ¿es el único implicado hasta ahora? Oh, No, no es tan simple. Porque además de Mora González, hay 2 personas más que se presentaron voluntariamente a declarar. ¿sí? ¿Y qué dijeron? Bueno, uno de ellos admitió que transportó al menor en motocicleta, pero después del ataque. Ambos niegan rotundamente haber organizado el atentado. La fiscalía está, pues, investigando qué papel jugaron realmente. O sea, la trama se complica. Y se complica más, porque para añadir otra capa, el Estado Mayor Central, el grupo disidente de alias Iván Mordisco, salió a negar todo. ¿Negaron estar detrás? Sí, rotundamente. Dijeron que esas acusaciones son intentos de ganar votos, lo cual choca, claro, con algunas voces, como la periodista Vicky Dávila, incluso el ministro Benedetti, que habían sugerido investigar a ese grupo. Vaya, o sea, muchas piezas sueltas todavía. ¿Y la fiscalía? ¿Qué dice de todo esto? ¿Manejan ellos solos el caso? La fiscal Camargo ha sido muy enfática en eso. Ha reafirmado que la fiscalía tiene toda la capacidad para llevar la investigación. Esto frente a la sugerencia que hizo el presidente Petro de buscar apoyo de una comisión de la ONU. Ok, o sea, la fiscalía se siente... Sí, segura de poder manejarlo. Mencionan que tienen videos, otras pruebas. He entendido. Y mientras todo esto avanza, el impacto político ha sido fuerte, ¿no? Innegable, casi inmediato. Vimos cómo los precandidatos del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, Andrés Guerra, Paula Holguín, Paloma Valencia, todos suspendieron sus actos de campaña. ¿En solidaridad? Exacto. Y no solo ellos, otros aspirantes como Claudia López, David Luna, Gustavo Bolívar, también anunciaron pausas. Y el llamado de Paloma Valencia a no normalizar la violencia política, pues resonó bastante. Sí, es un llamado importante en este contexto. Y es interesante cómo se lee todo esto desde distintas ópticas. Teníamos un análisis de una fuente llamada Fortaleza Patriota, que presenta una visión, muy crítica. Sí, esa fuente en particular va más allá de la investigación penal, digamos. Conecta directamente el atentado con lo que describe como un clima de polarización muy exacerbado. Y apunta a discursos que califica de incendiarios, atribuyéndolos al presidente Petro. Exacto. Esa fuente critica muy fuerte algunas reacciones de burla que hubo en redes sociales por parte de algunos sectores. Y ve todo esto como un retroceso peligroso, ¿no? A épocas de violencia política que Colombia ya vivió. Incluso menciona, según esta fuente, una supuesta defensa del presidente al menor atacante. Es importante recalcar, ¿no?, que esta es la interpretación que hace esta fuente específica, una de las que analizamos. Claro, es una perspectiva dentro del material. Pero resumiendo un poco todo lo que hemos visto en las fuentes, nos encontramos ante un cuadro, preocupante. Un atentado muy grave contra una figura política de oposición conocida por su postura firme contra las drogas. Sí. La investigación avanza, hay capturas, interrogatorios, pero la autoría intelectual sigue sin esclarecerse. Hay negaciones de grupos armados, especulaciones varias. Y el impacto político es evidente. Muy notable, sí. Campañas suspendidas, el debate sobre la violencia y la polarización, más intenso que nunca. Todo esto nos deja, una reflexión final, ¿no?
Ante la gravedad de este hecho, las distintas versiones que circulan sobre los responsables y este contexto de fuerte polarización que uno de los análisis subraya. ¿Qué interrogantes surgen sobre la seguridad, sobre las garantías reales para ejercer la política y, sobre todo, para hacer oposición en la Colombia de hoy? Pasamos ahora a un tema que va a impactar directamente tu economía personal y la de todos los colombianos. El pasado 10 de junio, el gobierno de Gustavo Petro activó la llamada cláusula de escape y suspendió la regla fiscal por 3 años. ¿Qué significa esto? En términos sencillos, que el gobierno ahora puede gastar sin límites. Los expertos están alarmados y hablan de consecuencias que podrían llevarnos a una situación similar a la de Venezuela o Argentina. Vamos a analizar qué es exactamente la regla fiscal, por qué su suspensión preocupa tanto y cómo esto podría afectar tu bolsillo en los próximos años. Hola, hoy vamos a meternos con un tema que, está dando mucho de qué hablar en Colombia, la suspensión de la regla fiscal por parte del gobierno. Un tema candente, sí. Tenemos varios análisis, artículos de prensa también, que lo miran desde lo económico, lo político, y la verdad el tono general que encontramos es bastante crítico. Ujú. Queremos entender bien esto. ¿Qué es la regla fiscal? ¿Por qué la suspenden ahora? Y más que nada, ¿qué preocupaciones y consecuencias ven estos análisis para el país, para la gente? Así que analicemos esto a fondo. Dale. Y es importante empezar diciendo que la regla fiscal no es cualquier cosa, no. Los análisis la pintan como, digamos, un pilar de disciplina, clave para la confianza en las finanzas públicas. Sí, para que se entienda fácil, uno de los artículos usa una analogía buena. El presupuesto de una familia. O sea, te pones un límite para no gastar de más, para no endeudarte hasta el cuello. Exacto. La regla busca eso, pero a nivel país. Tal cual. Y el propósito, según leemos en todo este material, es justamente evitar eso, el endeudamiento excesivo. De hecho, ojo, mencionan los casos de Argentina, de Venezuela, como ejemplos de lo que no hay que hacer. Claro. Y bueno, también mantener la confianza afuera, ¿no? En los mercados. Y que el peso colombiano se mantenga estable. Ok, entonces, llega el 10 de junio y el gobierno dice, activamos la cláusula de escape, que básicamente permite saltarse a la regla, temporalmente. Y la pausan por 3 años. 3 años, sí. Y acá es donde la cosa se pone muy interesante, porque las cifras que tiran estos documentos, la verdad, asustan un poco. Sí, los datos que presentan son fuertes. Hablan de un déficit fiscal que podría llegar, fíjate, al 7.4% o incluso 7.5% del PIB. Altísimo. Una barbaridad. Los análisis dicen que es el segundo más alto en 121 años, solo comparable a épocas de guerra o, la pandemia reciente. Increíble. Y además, Corficolombiana, que la citan bastante, calcula que la deuda neta podría trepar a un máximo histórico del 63% del PIB. Uf. Obviamente esto ya prendió alarmas. Voces como el exministro Campo, Fedesarrollo, todos advierten, según leemos, del golpe a la calificación de riesgo. ¿Y si baja la calificación? El crédito se pone más caro para el país. Exacto. Más caro endeudarse. De hecho, señalan que el dólar saltó apenas se hizo el anuncio. Esas cifras son muy contundentes, la verdad. Y la pregunta obvia es, ¿cómo nos pega esto en el día a día, al ciudadano común? Pues los documentos alertan sobre varias cosas. Primero, que la plata valga menos, o sea, inflación. Y con un dólar más caro, todo lo que viene de afuera sube. Comida, ropa, tecnología. Lo básico. Lo básico, sí. También mencionan créditos más caros, para la casa, para estudiar, las tarjetas de crédito. Todo se encarece. Y alertan también sobre el empleo, porque si hay desconfianza, dicen estos análisis, los inversionistas se frenan y eso significa menos contratación, menos trabajo. Claro. Ahora, el gobierno dice que esto es necesario para poder hacer inversión social. Ese es el argumento. Sí, pero justo ahí es donde los análisis que revisamos se ponen más, digamos, filosos. Dudan mucho del destino real de esa plata. ¿A qué te refieres? Sugieren que en vez de ir a inversión que genere algo, podría terminar inflando la burocracia. Paloma Valencia, por ejemplo, la citan hablando de 12,000 cargos nuevos, 10,000 solo en la DIAN. 10,000.
10,000 en la entidad de impuestos. Y también temen que se use la plata para programas, que califican de clientelistas o subsidios que no son eficientes. Ujú. Y la acusación más fuerte que recogen es que podría ser populismo fiscal. O sea, preparar el terreno para las elecciones de 2026 gastando ahora. Sí, el material recoge voces muy críticas, sobre todo del Centro Democrático. Nombran a Daniel Briceño, al expresidente Uribe, a la senadora Paloma Valencia, todos apuntando al gobierno y alertando sobre ese posible uso electoral del gasto. Y hay un detalle más que resaltan varios artículos. El contexto. No es una decisión aislada, no. ¿Qué más pasada? Mencionan tensiones fuertes. El gobierno impulsando una consulta popular que algunos ven como ilegal porque no tuvo aval del Senado, una situación de seguridad complicada con atentados recientes en Cali, en Cauca, hasta contra el senador Uribe Turbay. Cierto, cierto. Y además, una desconfianza grande de la oposición hacia el gobierno como árbitro electoral. Todo esto junto. Hace que uno se pregunte por la coincidencia de todo, ¿no? Entonces, ¿qué significa todo esto? Resumiendo lo que dicen los documentos, la suspensión de la regla fiscal prende alarmas serias, por la estabilidad económica, por la deuda que puede dispararse, por cómo afecta el bolsillo de la gente y, muy fuerte, las dudas sobre las verdaderas intenciones. Si hay un cálculo electoral detrás. Sí, lo que pintan estos análisis es un cuadro de bastante incertidumbre, económica y hasta jurídica. Y trazan paralelos que preocupan con lo que pasó en otros países de la región con sus cuentas fiscales. Advierten que si no se vuelve rápido la disciplina fiscal, las consecuencias a largo plazo pueden ser muy negativas. Y nos deja pensando, ¿no? Con base en todo esto que leímos, Colombia tiene necesidades sociales enormes. Eso nadie lo niega. Pero, ¿cómo se equilibra eso? ¿Cómo equilibras la responsabilidad fiscal que estos análisis dicen que es clave para el futuro con las presiones políticas, con las ganas de gastar ahora? Sobre todo cuando las críticas son tan fuertes sobre un posible uso electoral de la plata pública. Es la gran pregunta que queda flotando. Y cerramos con un hecho que tiene que ver con el futuro de nuestra democracia. El presidente Petro, después de ver bloqueadas sus reformas en el Congreso, ha comenzado a hablar abiertamente de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Te suena familiar? Expertos y analistas están haciendo comparaciones directas con lo que pasó en Venezuela con Hugo Chávez en 1999. Los paralelismos son inquietantes. El mismo discurso, la misma estrategia, las mismas amenazas institucionales. Te vamos a explicar exactamente qué está pasando, por qué esta amenaza es tan seria y qué lecciones nos deja la experiencia venezolana que no podemos ignorar. Hola, hoy vamos a sumergirnos en unos análisis bastante críticos, la verdad, sobre la política colombiana actual. Nos centraremos en las acciones del presidente Petro, sobre todo un decreto que ha causado revuelo y, las comparaciones que hacen estas fuentes con lo que pasó en Venezuela. Exacto. El punto clave, es que el presidente Petro firmó este decreto para convocar una consulta popular. Pero ojo, esto fue después de que el Senado dijera que no. Y varias de las fuentes que analizamos lo ven como un desafío, ¿no? Un desafío directo al orden constitucional, al equilibrio de poderes que establece la Constitución del 91. Sí, incluso usan términos fuertes. Hablan de una posible grave ruptura del Estado de Derecho, o sea, algo serio. Y es que, profundizando en eso, los textos insisten en que, según la Constitución, el artículo 103, estas consultas populares necesitan sí o sí la luz verde del Senado. Dicen que esto de sacar un decreto así de forma unilateral, pues simplemente no está previsto. Lo ven como una movida que podría estar, violentando el orden constitucional, como dicen ellos. Claro. Y ahora la pelota está en la cancha de la Corte Constitucional, ¿no? Tienen que revisar si el decreto es legal o no. Aunque es interesante, las fuentes mencionan como una doble vía legal. La Corte para el decreto, sí, pero también el Consejo de Estado. Ah, cierto. Ahí 8 partidos ya metieron una demanda conjunta. O sea, están atacando la legalidad por varios frentes, digamos. Ok. ¿Y qué pasa si las Cortes le dicen que no? Porque esa es la gran pregunta ahora, ¿no? Ahí es donde las fuentes señalan que la cosa podría escalar. Petro ya dijo que si le tumban el decreto, él va a buscar promover una Asamblea Nacional Constituyente. Una constituyente, para reescribir la Constitución. Exacto. Y mencionó opciones, como recoger firmas o buscar un mandato popular en futuras elecciones. O sea, no se quedaría quieto.
Y aquí es donde las fuentes traen a colación esa comparación histórica con Venezuela, ¿verdad? Lo ven como algo clave. Justamente. Se van a 1999, con Hugo Chávez. Recuerdan que él también enfrentó resistencia en las instituciones, ¿no? ¿Y qué hizo? Impulsó una asamblea constituyente. Y esa asamblea, recalcan las fuentes, se declaró con poderes plenipotenciarios. O sea, por encima de todo. Por encima de todo, sí. Con autoridad casi absoluta, digamos. Terminó disolviendo el Congreso, reformando la justicia, concentrando el poder. Los análisis que leímos ven esto como una guía de navegación aleccionadora, casi como el manual para entender lo que está pasando ahora, según ellos. Y señalan similitudes en la estrategia, ¿no? Como llegar siendo un outsider, digamos, alguien de fuera del sistema, Ujú. luego chocar con el bloqueo en el Congreso. Recordemos que a Petro le han frenado reformas importantes, salud, pensiones, la laboral. Sí, varias claves. Y entonces, según esta lectura crítica, usar la constituyente como la herramienta para, bueno, saltarse sus obstáculos. Exacto. Incluso rescatan esa frase, ¿no? Esa de los venezolanos venimos del futuro, como una advertencia fuerte, evocando la crisis allá. Uf, fuerte. Y también ponen el foco en las palabras, en la retórica. Si comparan el discurso de Petro, eso de la transformación social, con el de Chávez y su revolución bolivariana. Y además ven como una radicalización de Petro, justo por esos bloqueos a sus reformas. Como que eso lo llevó a plantear esta disyuntiva institucional tan fuerte. Y esa retórica, dicen los textos, no ayuda al ambiente. Mencionan la preocupación por el clima político, citan el atentado reciente contra el senador Uribe Turbay. Sí lo vinculan. Vinculan esa agresividad verbal que le atribuyen al presidente, cosas como llamar banda de ampones a expresidentes o advertirle a los congresistas que el pueblo los va a borrar, con esta tensión que se siente. Una columna llega a decir que con Petro podrían venir peores cosas. Bastante directo. Y desde la oposición, claro, las voces son de alerta máxima. Figuras como Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal, Iván Duque. Los documentos recogen sus declaraciones. Hablan de una deriva autoritaria, de un intento de concentrar el poder. Insisten mucho en el riesgo de seguir el camino venezolano. Dicen que se está aplicando el manual chavista. Entonces el cuadro que pintan estas fuentes es como una Colombia en una encrucijada, ¿no? Por un lado, la defensa de la Constitución del 91, sus reglas, sus balances, y por el otro, un presidente que, según estos análisis críticos, estaría como que empujando los límites para poder avanzar con su agenda. Y siempre con esa sombra de la experiencia venezolana, como telón de fondo, como la gran advertencia sobre un posible deterioro democrático. La pregunta que queda flotando en todos estos análisis es bastante clara, me parece. Sí. ¿Van a aguantar las instituciones colombianas? Hablamos de la Corte Constitucional, del Congreso. ¿Van a poder manejar esta presión? Y más allá de eso, ¿cuál va a ser el costo, no? El costo de esta confrontación para la estabilidad democrática del país. Las fuentes subrayan mucho la responsabilidad histórica que tienen ahora. Y para cerrar, una reflexión que dejan estos textos, más allá de las intenciones que se declaren, sea transformación social o cumplir un mandato popular, ¿qué implica realmente para una democracia empezar a tensionar así sus propias reglas del juego, sus equilibrios de poder? Es algo en lo que pensar, ¿no? Y hasta aquí llegamos con el análisis de esta semana tan convulsionada para la política colombiana. Como has podido escuchar, no son temas menores los que hemos tratado hoy. La suspensión de la regla fiscal, las amenazas a nuestra institucionalidad y la violencia política son asuntos que nos afectan a todos sin excepción. Es importante que como ciudadanos estemos informados, porque las decisiones que se toman en los despachos del poder tienen consecuencias directas en nuestras vidas, en la economía familiar, en la estabilidad del país y en el futuro que les dejaremos a nuestros hijos. Te invito a que compartas este episodio con tus familiares y amigos. En tiempos como estos, la información veraz y el análisis responsable son más importantes que nunca. Y si tienes comentarios, preguntas o temas que te gustaría que analicemos, no dudes en escribirnos. Recuerda que seguiremos aquí cada fin de semana, acompañándote mientras haces tus actividades cotidianas para mantenerte al día con lo que realmente importa en la política colombiana. Nos vemos la próxima semana con nuevos análisis y esperemos con noticias más alentadoras para nuestra democracia.
Somos Catalina Gómez y Camilo Estrada y te damos gracias por tu tiempo, gracias por tu atención y que tengas un excelente resto de fin de semana. Recuerda, en Fortaleza Patriota, la verdad se defiende. Hasta la próxima.